En el pequeño pueblo de Villacastaña, un lugar donde las montañas se alzan como guardianes y los ríos murmuran secretos al pasar, vivía un hombre llamado Santiago. Villacastaña era un lugar donde todos se conocían y la vida seguía su curso con la tranquila previsibilidad de las estaciones. Las casas de adobe se alineaban a lo largo de las calles empedradas y los niños corrían por los campos verdes persiguiendo sueños que parecían tan inalcanzables como las nubes. Santiago era un hombre respetado en la comunidad. Había pasado la mayor parte de su vida como maestro en la escuela local, enseñando a los niños a leer, escribir y, lo que consideraba más importante, a pensar por sí mismos. Su esposa Julia y su hijo Marcos eran su mayor orgullo. Vivían en una casa modesta, rodeada de árboles frutales y con vistas a las montañas que Santiago había aprendido a amar desde niño. La vida en Villacastaña era sencilla, pero un día, un incidente aparentemente insignificante comenzó a desenterrar verdades que habían estado ocultas durante mucho tiempo. Era un martes por la tarde cuando Santiago recibió una carta. La encontró en el buzón, una simple hoja de papel doblada en 4, sin nombre ni dirección de remitente. La abrió con curiosidad y al leer las primeras líneas sintió cómo su estómago se hundía. La carta, escrita con una caligrafía apresurada, decía: «Sé lo que hiciste hace 20 años. Si no quieres que todos lo sepan, haz lo que te pido. Nos vemos en el puente viejo a medianoche». Santiago sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Los recuerdos que había intentado enterrar durante 2 décadas volvieron a él como una tormenta. Había algo en su pasado, algo que había jurado nunca revelar, pero que ahora parecía haber resurgido para atormentarlo. Sabía que si todo salía a la luz, su vida tal como la conocía se vendría abajo. Esa noche, después de la cena, Santiago no podía quitarse la carta de la mente. Julia notó su inquietud y le preguntó si algo andaba mal, pero él solo sacudió la cabeza y le sonrió forzadamente. «Solo estoy cansado», dijo, pero en su interior sabía que era mucho más que eso. A medianoche, con el corazón palpitando en su pecho, Santiago salió de la casa en silencio, asegurándose de no despertar a Julia ni a su hijo. El camino hasta el puente viejo era oscuro y solitario, apenas iluminado por la luna menguante. Mientras caminaba, su mente revivía aquel fatídico día, 20 años atrás, cuando su vida había dado un giro inesperado. En ese entonces, Santiago era un joven ingeniero, lleno de sueños y ambiciones. Había aceptado un trabajo temporal en una empresa constructora, esperando ahorrar dinero para poder comprarse una casa. Un día, mientras trabajaba en una obra, se encontró con una situación que lo puso a prueba. La empresa estaba dirigida por un hombre poderoso llamado Don Esteban, el cual estaba involucrado en un negocio sucio. Santiago descubrió que se estaban utilizando materiales de baja calidad para construir un puente, poniendo en peligro a todos los que lo cruzaran. Movido por un sentido de justicia, Santiago decidió confrontar a Don Esteban. Pero cuando lo hizo, se encontró cara a cara con la dura realidad del poder. Don Esteban lo amenazó, diciéndole que si hablaba, no solo arruinaría su propia vida, sino también la de su familia. En ese momento, Santiago tomó una decisión que lo perseguiría por el resto de su vida. Guardó silencio. El puente se construyó y años después se derrumbó durante una tormenta, cobrándose la vida de 20 personas. Ese silencio
Esa decisión de no revelar la verdad había sido el peso que Santiago había llevado durante 20 años. Ahora, al llegar al Puente Viejo, ese mismo peso parecía aumentar con cada paso que daba. Cuando llegó al lugar, encontró a un hombre esperándolo. Era Ramón, un antiguo compañero de trabajo de la constructora, un hombre que había sido su amigo y confidente. Santiago sintió un nudo en la garganta al verlo. «Sabía que vendrías», dijo Ramón, con una expresión sombría en su rostro. «¿Por qué ahora?», preguntó Santiago, su voz temblando por la mezcla de miedo y rabia. «¿Por qué después de tantos años?». «Porque no puedo seguir viviendo con esto», respondió Ramón, mirando a Santiago con ojos cansados. «Yo también me callé. Tú no fuiste el único que decidió guardar silencio, pero no puedo más. El peso de la culpa me está consumiendo, y creo que a ti también». Santiago bajó la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas ardían en sus ojos. Durante años había intentado justificar su silencio, diciéndole que había hecho lo que tenía que hacer para proteger a su familia. Pero en el fondo, sabía que se había traicionado a sí mismo y a todo lo que alguna vez había creído. «¿Qué quieres que haga?», preguntó finalmente, levantando la mirada para encontrarse con los ojos de Ramón. «La verdad», respondió Ramón con voz firme. «Tenemos que decir la verdad, aunque nos destruya. Es la única manera de liberarnos de este peso». Santiago sintió un miedo profundo, un miedo que lo envolvía como una niebla fría. Sabía que si revelaba la verdad, perdería todo: su trabajo, su reputación, el respeto de su familia y de su comunidad. Pero también sabía que Ramón tenía razón. No podía seguir viviendo en la oscuridad, con el peso de la mentira aplastándolo. «Lo haré», dijo finalmente, con una determinación que no había sentido en años. «Pero necesito tiempo para preparar a Julia y a Marcos». Ramón asintió, comprensivo. «Toma el tiempo que necesites, pero no lo pospongas demasiado. Cada día que pasa, el peso se hace más grande». Los días que siguieron fueron los más difíciles de la vida de Santiago. Sabía que debía hablar con Julia, pero no encontraba las palabras. Cada vez que intentaba decir algo, su voz se apagaba y el miedo lo paralizaba. Pero la verdad seguía acechándolo, como una sombra que se extendía sobre cada aspecto de su vida. Finalmente, una noche, cuando Marcos ya estaba en la cama, Santiago se sentó con Julia en la sala de estar. Las palabras se le atragantaron en la garganta, pero sabía que no podía seguir postergando. «Julia, hay algo que necesito contarte», comenzó, su voz temblando de miedo y vergüenza. Ella lo miró con preocupación, tomando su mano entre las suyas. «¿Qué pasa?», preguntó suavemente. Y entonces, como si una presa se rompiera dentro de él, Santiago comenzó a hablar. Le contó todo, desde el descubrimiento en la obra hasta la amenaza de don Esteban, y cómo había guardado silencio todos esos años, cargando con la culpa y el miedo. Julia lo escuchó en silencio, sin soltar su mano, mientras Santiago sentía que el peso que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una profunda tristeza. Cuando terminó, hubo un largo silencio entre ellos. Julia, con lágrimas en los ojos, se acercó a él y lo abrazó con fuerzas. «Amor, lo que hiciste estuvo mal», dijo Julia, «pero lo que has hecho ahora, contarme la verdad, es un acto de valentía. No sé cómo reaccionará el pueblo cuando se enteren, pero sé que juntos podemos superar esto.
El alivio que sintió Santiago al escuchar esas palabras fue inmenso, pero sabía que aún quedaba lo más difícil: confesar su error al resto del pueblo. Al día siguiente, Santiago y Ramón se presentaron en la oficina del alcalde de Villacastaña, un hombre conocido por su integridad. Le contaron toda la historia, sin omitir detalles, y el alcalde, aunque sorprendido y perturbado, les agradeció por su confesión. La verdad es siempre difícil, pero es la base sobre la cual se construye cualquier comunidad, dijo el alcalde. Comprendo que debieron tomar la decisión de callar y encubrir lo que pasaba en aquel momento por temor a represalias. Los hace cómplices de la mayor tragedia que hemos vivido en años. Pero lo que están haciendo ahora es lo correcto. Esto no será fácil, pero haré todo lo que esté en mi poder para que haya justicia. La noticia se difundió rápidamente por el pueblo y las reacciones fueron diversas. Algunos condenaron a Santiago y Ramón por su silencio, mientras que otros los defendieron, entendiendo el miedo que los había llevado a callar. Pero lo más importante fue que la verdad, por fin, salió a la luz. La familia de una de las víctimas del puente derrumbado presentó una demanda contra don Esteban y su empresa constructora. La investigación que siguió reveló más prácticas corruptas y finalmente llevó a la empresa a la quiebra. Don Esteban fue arrestado y aunque intentó usar su influencia para evadir la justicia, la presión pública y la evidencia en su contra fueron abrumadoras. Santiago perdió su trabajo en la escuela, ya que muchos padres sintieron que no podían confiar en alguien que había guardado un secreto tan oscuro. Pero, a pesar de todo, no se arrepintió de haber dicho la verdad. Santiago y Ramón fueron a prisión durante 2 años por su responsabilidad en los hechos. Pagaron sus culpas y ahora han podido integrarse a la sociedad. Esta vez, sin el peso de la culpa y con una segunda oportunidad para hacer las cosas bien.